La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestra cumbre virtual de coaching y mentoring. Ya una nueva semana, pasamos un fin de semana llenos también de descanso y estamos ya preparados para iniciar esta semana con muchas ponencias de la mano de grandes especialistas internacionales. Como bien saben, nuestra vivencia personal y profesional está protagonizada por continuos cambios, cada vez más radicales. La innovación es el mantra que se repite como respuesta a las diversas situaciones que necesitamos afrontar en el día a día. Los líderes de hoy y del mañana en las organizaciones y equipos han de ser capaces de ser fuente y detonante de la innovación para su entorno. Es por ello que nuestra quinta cumbre virtual de coaching y mentoring te permitirá comprender y abordar estos temas a través de las diferentes ponencias que tenemos para ti. En esta oportunidad nos acompaña María Teresa Horta. Ya les voy a hablar un poco más de ella. Sin embargo, me interesa conocer la tarde de hoy lunes desde dónde se están conectando. Para ellos en sus pantallas van a ver la encuesta para que me conteste desde dónde se están conectando la tarde de hoy. Aún están votando. Bien, vamos a cerrar el sondeo y compartimos los resultados. Un 9% desde Norteamérica, un 18% desde Centroamérica, un 68% desde Sudamérica y un 5% de Europa. Sean todos bienvenidos entonces a nuestra quinta cumbre virtual de coaching. Ahora me interesaría conocer también quiénes son coaches certificados. Tienen el sondeo en su pantalla donde pueden hacer la elección. Vamos a dar 5 segundos adicionales que siguen votando. Bien, cerramos el sondeo y compartimos los resultados. Está muy pareja el resultado de quiénes son coaches. Un 46% son coaches certificados, que sean todos bienvenidos, y un 54% aún no lo son. ¿Y por qué aún? Porque estoy seguro que al conocer las formaciones de HCN World que tenemos para ustedes a nivel internacional, se van a interesar en esta interesante especialidad y van a comenzar su formación en coaching profesional. Para eso visiten hcnworld.com y busquen su business partner más cercano. Bien, ahora sí, vamos a hablarles un poco de María Teresa Horta. María Teresa Horta es trainer en programación neurolingüística certificada por IN, de la International Association of NLP Institute. Es Master Practitioner en programación neurolingüística certificada por la International Association of NLP Institute. Es profesora de los diplomados en programación neurolingüística, mención Practitioner y Master de la Academia Impact. Es mentora profesional certificada por CMI Coaching and Mentoring International y HCN World. Es coach integral EC certificada por la International Association of Coaching Institute de Alemania. Es profesora de Estado en inglés. Tiene grado de bachiller en literatura y ciencias del lenguaje de la Universidad Católica de Valparaíso. Es egresada de Administración de Unidades Técnico-Pedagógicas de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Es miembro de la Asociación Chilena de PNL y miembro de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a María Teresa. Muy buenas tardes, María Teresa. Hola, Olvin, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Muchísimas gracias. Desde Quilpué saludo a todos. Gracias. Bueno, ahora sí, Quilpué en la todo quinta es tuyo. región. Gracias. Primero que nada, agradecer a HCN por esta invitación a participar en este evento donde veo que hay muchas personas interesadas en nuestros temas. Y bueno, repito la invitación de que vengan a formarse como coaches o como especialistas en PNL, con nosotros, por supuesto. Bien, tal como tú mencionabas, quiero partir señalando cuál es el tema de coaching y PNL para desarrollar la adaptación al cambio organizacional.
Y para esto me gustaría explicar un poco el objetivo de lo que voy a exponer a continuación. Es proponer que tanto el coaching como la PNL, a mí me gustan mucho ambos juntos, pueden contribuir a desarrollar la adaptación al cambio, pero como una competencia, que es algo sobre lo que voy a redundar bastante durante mi exposición, particularmente en aquellos contextos altamente dinámicos. Y para ilustrar esto, voy a aprovechar dos experiencias que he tenido en mi vida laboral, tanto como profesora, tú indicaste que yo soy profesora de inglés, y tanto como coach en mi experiencia más reciente. Ejerciendo diferentes roles, como profesora de aula, como profesora jefe a cargo de un grupo de estudiantes y de sus padres, más tarde como una directora a cargo de los niños, de sus padres y además los profesores que trabajaban ahí. Y era un escenario, yo creo que tan cambiante, creo que podría ser la analogía con un servicio de urgencias de un hospital, donde nunca he estado, pero he visto documentales, etcétera, y es un escenario que cambia minuto a minuto. Y con respecto a mi experiencia más reciente, esto ha sido donde he trabajado como coach en intervenciones en exactamente 8 tribunales en diferentes regiones. Y aquí yo quisiera mencionar algo que tal vez no todo el mundo conoce. La justicia en Chile, todo el sistema legal ha sido reformado en los últimos años y esos cambios han impactado profundamente en las personas que trabajan ahí. En primer lugar, porque cambió todo lo que es la distribución administrativa, los roles son diferentes, se han incorporado nuevas figuras, como por ejemplo el administrador, que no existía antiguamente, que es un ingeniero comercial que viene a ejercer funciones que antes ejercía un juez. Por otra parte, antiguamente los jueces hacían carrera y habitualmente nos encontrábamos con jueces que eran bastante mayores. Hoy existe algo que se llama la Academia Judicial, donde las personas egresadas de Derecho pueden formarse como jueces, y me he encontrado con jueces de 30, 32 años, que es muy jóvenes. Entonces, con todos estos cambios, además ha habido construcciones nuevas, hay nuevos edificios para los tribunales, entonces he podido ver cómo en estos lugares, además de todas las vicisitudes que conlleva un tribunal de familia, conviven personas que tienen 60 años y más, trabajando con el sistema antiguo en sus cabezas, con gente muy joven que está adaptándose también a este cambio y tienen una dinámica que es altamente cambiante. Es que es una experiencia que me parece que es un buen ejemplo para ilustrar lo que quiero presentar. En mi trabajo que he tenido con todas estas personas, particularmente en los últimos tiempos, con los administradores, el juez presidente, el comité de jueces, los jefes de unidades y los mismos funcionarios. Debo decir que ambos escenarios tienen en común una realidad que, al igual que casi todas nuestras vidas, se mantiene en constante cambio. Lo paradojal, y me sonrío al decirlo, es que esta constante del cambio produce resistencia. Es como si el cambio fuera algo inexplicable e inesperado. Me sonrío también pensando en que, por ejemplo, hoy fui al supermercado y habían cambiado todo de lugar y me sentí extraña. Y pensé que lo iba a mencionar hoy día en esta conversación. Pero bueno, continuando con mi presentación, voy a recurrir más a la experiencia del Poder Judicial para ir ilustrando lo que quiero presentar. Bueno, en los diferentes momentos del Poder Judicial, particularmente los tribunales de familia, me he dado cuenta de que hay transversalmente en todos la fuerte creencia de que para enfrentar el cambio, casi el cambio no debería existir. O sea, es un rechazo bastante intenso a esto, que he logrado entenderlo desde algunos conocimientos muy elementales de neurociencia, que nos explica, ¿no es cierto?, que nuestro cerebro crea algunos surcos cuando nos adaptamos a una rutina y luego surge la comodidad.
ya nos es conocido, ¿no es cierto? Entonces nos acostumbramos a eso. Insisto en la paradoja de que en este caso no ocurre que nos adaptemos a este cambio permanente como parte de una rutina. Entonces genera toda esta resistencia, todo este rechazo a lo que es el cambio en estos ambientes tan dinámicos, siempre cambiantes. De hecho, muchas personas en estas intervenciones preferirían dejar las cosas como están o finalmente que otros sean los encargados de adaptarse al cambio. Y sorprendentemente, sobre todo en la parte inicial de los procesos que yo he llevado, son muy pocos los coaches que asumieron, por lo menos al comienzo de los procesos, que había algo en ellos que debían modificar para asumir un cambio. O sea, siempre está esta postura de que deben cambiar otras cosas, pero no necesariamente yo. O sea, viene el cambio, pero el cambio se adapta a mí y no yo a él. Esa es un poco la mirada de los coaches, particularmente en el escenario que estoy presentando. Dicho todo esto, entonces, refuerzo mi idea de proponer desarrollar en las organizaciones, en las intervenciones que podamos hacer ahí, con estos climas que son altamente cambiantes, esta capacidad de adaptarse al cambio como una competencia. Ya vamos a referirnos más adelante qué es esto de la competencia. Y quisiera partir, antes de armar mi idea final, refiriéndome a lo que es el cambio propiamente tal. Y para esto, voy a considerar las tres etapas de cómo se vive el cambio en la organización. Aquí tomé el ejemplo de Chapman y Hoop, donde ellos distinguen estas tres etapas. En primer lugar, bueno, quiero que presten atención, ¿no es cierto?, a estas palabras de negrita que están aquí, descongelamiento, prueba y recongelamiento, que están ahí señaladas con un asterisco, porque originalmente se habló de estas etapas a partir de lo que define Lewin como modelo. Él habla de descongelamiento, prueba y recongelamiento, como él señala con esos nombres las etapas que se viven en un proceso de cambio. Es decir, el cubo de hielo se funde, se descongela, luego hay un periodo de prueba y luego, una vez asumido el cambio, se vuelve a congelar. Esa es la razón por la cual menciono, para que haya dos miradas, ¿no es cierto? Las que están en negrita son las de Lewin, y las que están en color son las que describen Chapman y Hoop. Ahora, si ustedes observan esta diapositiva, hay una etapa inicial, piensen en las veces que ustedes han vivido un cambio en su vida, en que viene, ¿no es cierto?, este estado de shock, de sorpresa y de negación. O sea, nos cuesta aceptarlo, nos cuesta darnos cuenta de que algo está cambiando. Y finalmente, dentro de esta primera etapa, viene el darse cuenta, que puede ser un proceso no tan rápido. Aceptar que algo ha cambiado cuando es algo muy radical nos cuesta. Justamente por esto que hablaba anteriormente de estos surcos que se hacen en nuestro cerebro. Luego, en la segunda etapa, viene este proceso de aceptación gradual de la realidad y de experimentación. Es un tiempo, ¿no es cierto?, en que empezamos a acostumbrarnos a lo que está ocurriendo y empezamos a hacer nuestros ensayos para ver que esto no funcione. Finalmente, viene la búsqueda de significado, el encontrarle sentido a este cambio que ha ocurrido y a empezar a integrar estas nuevas habilidades y conductas. Yo les pediría que hicieran un poco el ejercicio mental de recordar tal vez algún cambio reciente que hayan vivido, que haya sido significativo en su vida, que implica todo esto, que de alguna manera nos lleva desde este shock inicial hasta que finalmente todo esto se hace parte de nosotros y podemos convivir con ello bastante más gratamente. Bueno, esto es lo que ocurre ante el cambio, pero ocurre algo bastante importante internamente en las personas que redundan, obviamente, este impacto en otros aspectos a nivel organizacional.
ahora quiero que presten. En la primera etapa del cambio, que estamos aquí, ¿no es cierto?, donde shock, negación y darse cuenta, surge un impacto que es una especie de, como un cambio en la percepción de las propias competencias. Inicialmente, ¿no es cierto?, nos sentimos poco competentes ante lo que se nos presenta, perdón, y en algún momento, en esto de la negación, no, esto no puede ser, esto se queda como está, falsamente tendemos a creer que nuestras competencias son altas ante el cambio, y no necesariamente es así. Luego, ¿no es cierto?, en esta etapa también comienza, ¿no es cierto?, esto del darse cuenta, donde nuestra sensación de competencia puede ser media o baja, dependiendo de cómo nos vamos adaptando. También en el ámbito de las relaciones personales, interpersonales, nos vemos afectados. Inicialmente puede haber una fragmentación y luego una cohesión, ¿no es cierto?, donde tendemos a buscar aliados, a tratar de protegernos. Las relaciones intergrupales también se ven afectadas. En un comienzo puede haber desconexión y luego también surge este sentido de necesitar a otros para enfrentar lo que viene. Y luego, entramos a una forma de comunicación también que es diferente, afectado por este cambio, por este shock, que es una comunicación aleatoria, es decir, a lo mejor un poco desordenada en primera instancia, y en segundo lugar aparece una comunicación que es eh, ritualizada, es decir, sometida a patrones bastante estrictos. Y aquí aparece un gran desafío, que es cómo vamos a enfrentar este cambio, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Luego tenemos un momento que es la aceptación de la realidad y todo lo que tiene que ver con la experimentación, donde todavía la percepción de las competencias sigue siendo bastante baja, pero ya las relaciones interpersonales empieza a producirse alguna clase de acercamiento, siempre orientándose al apoyo. Las relaciones intergrupales también empiezan a manifestarse como de ayuda mutua y en la comunicación también se ve, ¿no es cierto?, esta búsqueda de ayuda, probablemente pidiendo asistencia en algunos aspectos técnicos, en buscar las experiencias de otros para que colaboren con la mía, etc. Y el desafío en esta etapa es cómo hacer intentos seguros para seguir avanzando hacia la consolidación del cambio. Finalmente, tenemos la última etapa, que es la búsqueda de significado. Ya el cambio está internalizado, se han integrado, ¿no es cierto?, las habilidades nuevas y las conductas, y hay una percepción de las competencias que es bastante más alta. Las relaciones interpersonales naturalmente son interdependientes porque es una organización, las personas trabajan entre ellas, ¿no es cierto?, no son islas. Las relaciones intergrupales a estas alturas ya están bastante más coordinadas, la comunicación está en una condición ya de mayor congruencia y el desafío se presenta con cómo integrar un nuevo significado para el futuro. Estas son las etapas de adaptación al cambio. Y bueno, dicho esto, que espero que hayan podido hacer la analogía con alguna experiencia que ustedes hayan conocido o vivido, tanto en las etapas que menciono como en estas diferentes áreas, el coaching y la PNL, obviamente, ¿no es cierto?, mediante intervenciones en los procesos individuales y grupales, a vivir, ¿no es cierto?, esta transición desde lo que es el shock inicial a la integración de los nuevos hábitos y conductas. Quiero plantear que cada etapa puede abordarse de diferentes maneras y hacerse un acompañamiento al proceso de cambio, minimizando las consecuencias, reduciendo los dolores, que es lo que buscamos con el coaching, ¿no es cierto?, orientarnos a resultados, a sentirnos de una manera diferente.
Ahora quiero plantear que a veces cuando los cambios organizacionales obedecen a imprevistos o sencillamente no ha habido prevención, las intervenciones de coaching son requeridas cuando se ha desencadenado este proceso. Esto puede ser en la etapa inicial, en la etapa media y a veces en forma bastante tardía. ¿Ya? Lo ideal sería partir cuando se viene el proceso, cuando se sabe que viene el cambio. Ahora, volviendo al caso del Poder Judicial con el que estoy ilustrando lo que les estoy comentando, me refiero a estos tribunales de familia que yo les mencionaba, las intervenciones en general son solicitadas a partir de un diagnóstico de clima organizacional, que es hecho por el Departamento de Recursos Humanos, y generalmente se hace cuando ocurren situaciones emergentes. También tengo que mencionar que a veces, lamentablemente, estos informes, entre el diagnóstico y el informe pasa mucho tiempo. Entonces, cuando se llega a trabajar la situación, a veces casi no existe, está olvidada, fue superada o bien han quedado algunas heridas que es importante sanar. Ahora, al igual que en las instituciones educativas que señalé al comienzo de esta exposición, la respuesta de las personas de ambas organizaciones tiende a ser de carácter más bien reactivo. Es decir, la idea es resolver situaciones que tal vez no podrían haberse previsto, pero cuya calidad de respuesta pudiera haber estado anticipada. Es decir, no sé cuándo viene el cambio, pero el cambio viene, me podría preparar. Y aquí los quiero llevar a reflexionar con algunas afirmaciones. Muchos de nosotros pagamos seguros de salud o de automóviles con la expectativa de no tener que usarlos nunca. Ojalá paguemos y no tengamos que un accidente, ¿no es cierto?, un problema de salud nuestro o de algunos seres queridos. El cuerpo de bomberos, voluntarios para apagar incendios que ojalá nunca ocurran. Si bien es cierto, ellos viven haciendo ejercicios, digo, simulaciones, etcétera, lo ideal es que ellos nunca tuvieran que atender estos siniestros. En algunas ciudades, como acá en la Quinta, cerca del mar, se hacen simulacros de evacuación por la probabilidad de un tsunami que nadie desea. Es decir, estamos esperando un cambio que no queremos que venga, pero nos estamos preparando para ese cambio. Y quiero sumar a esto algo que vino a mi mente mientras preparaba esto, que es la experiencia de Viktor Frankl, la dolorosa experiencia en los campos de concentración en Auschwitz y Dachau, él era judío, donde pese a haber perdido a sus padres, él colaboró reconfortando a los prisioneros para prevenir suicidios y desarrolla la idea de que siempre podremos elegir cómo responder a lo que nos sucede. Y conecto todas estas últimas ideas en cuanto a saber que algo va a suceder, pero estar preparados para ello. Y desde esta perspectiva es que pienso que coaching y PNL forman parte o podrían formar parte de programas de alguna manera preventivos de la reacción ante el cambio. En tanto contribuyen al desarrollo del pensamiento, pueden entregar nuevos recursos y perspectivas y pueden constituir una suerte de entrenamiento para enfrentar la crisis y el cambio. A esto, insisto, me refiero con el desarrollo de competencias para asumir estos cambios. Es decir, estar preparados para el cambio que no sabemos cuándo va a venir, pero que sí sabemos que viene. Ahora me gustaría ahondar un poquito en lo que entendemos por competencia. Que presten atención a esta gráfica que es bien sencilla. La competencia proviene de la interacción y de la intersección de tres aspectos. Por una parte están los conocimientos, lo que llamaríamos el saber. Por otra parte están los
valores y las actitudes, y en tercer lugar, las habilidades, que sería lo que es el saber hacer. Todo esto constituye la intersección de estos tres círculos que yo he puesto aquí, constituye lo que son, aquí las puse, ¿no es cierto?, las competencias. Este conjunto de estos elementos integrados es lo que genera estas competencias y que nos permite, de alguna manera, enfrentar muchísimas cosas cuando nos sentimos competentes. Ahora, ¿cómo? Me hago una gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Coaching y la PNL? Pues bien, yo afirmo, estoy muy segura de eso, de que ambas disciplinas pueden aportar muchísimo a estos tres aspectos para conformar las competencias de las organizaciones. Y quisiera como ampliar la mirada de quienes no conocen tanto de estas disciplinas, dividiendo un poco las áreas en que podrían intervenir tanto coaching como PNL respecto de esta figura de las competencias. Es decir, sostengo que que la PNL y el coaching pueden influir positivamente tanto en los conocimientos, en los valores y actitudes y en las habilidades y destrezas para generar estas competencias de adaptación al cambio. Cosas que el coaching y la PNL podrían desarrollar en cuanto al conocimiento. En primer lugar, y lo más importante, fomentando el autoconocimiento para fortalecer el propio liderazgo. Desde aquí, ¿no es cierto?, una persona que puede gobernarse a sí misma, que puede liderarse a sí misma porque se conoce, puede hacer grandes cosas, ¿no es cierto?, cuando se trata de enfrentar un proceso de cambio desde sí misma. Por otro lado, lo que puede aportar mucho al conocimiento de las personas es entregar algunas nociones sencillas de lo que son las neurociencias, todo lo que es el funcionamiento, la arquitectura del cerebro hoy en día, para ayudar a comprender nuestros comportamientos y las formas en que reaccionamos. También desde el conocimiento podemos desarrollar la toma de conciencia de nuestras propias señales fisiológicas como evidencia de las emociones que sentimos. Es decir, darnos cuenta de cuando estamos tensos, angustiados, tristes, ansiosos, etc., solo prestando la atención a nuestro cuerpo. Eso también es parte del conocimiento. Y también entregando a estas personas, mediante estos procesos de coaching y PNL, elementos básicos de la inteligencia emocional para que puedan reconocer las emociones de otros y gestionar mejor sus propias emociones. Imagínense todo lo que se puede hacer solo al nivel del conocimiento para contribuir al desarrollo de competencias. Ahora, con respecto a tanto el coaching como la PNL pueden aportar alineando los valores de las personas con los de la organización. Y en este aspecto también, cuando se me ocurre mencionarlo ahora, cuando por ejemplo se recluta personal, estamos reclutando a la gente, las personas adecuadas, los valores de ellos estarán alineados con los de la organización. Es un buen punto. Y a veces coaching y PNL pueden trabajar en esos aspectos también. Por otra parte, las presuposiciones de la PNL, que no las voy a detallar ahora, pero que son algunas afirmaciones que aportan dentro de la cultura organizacional un marco de referencia para las relaciones. Es un esquema dentro del cual es muy saludable, muy ecológico vivir para las relaciones y para entender la forma de ser de los demás. Otra manera respecto de en cómo la PNL y el coaching pueden aportar al desarrollo de competencias en el área valórica y actitudinal es trabajando con las creencias de la organización y también con las creencias individuales respecto de la organización y sobre todo potenciando los recursos más que limitarlos. Probablemente muchos de ustedes sepan que existen creencias que son
potenciadoras, pero también existen creencias limitantes. Entonces, trabajemos en desarrollar aquellas creencias que nos dan poder, que nos hacen sentir más seguros, que nos permiten enfrentar de mejor manera el cambio. Y también mediante el coaching y la PNL, podemos orientar el pensamiento de las personas a las soluciones y a los recursos más que a los problemas. De alguna manera dar una mirada hacia adelante, no quedarnos en el por qué ocurrió algo y cuáles son las causas, sino que movernos hacia el futuro, hacia las soluciones que pueda tener esta situación. Entonces, desde ahí hay grandes aportes que se pueden hacer con coaching y PNL al desarrollo de este aspecto de las competencias. Y en cuanto a cosas, el coaching y la PNL pueden generar, primero que nada, la conciencia del prólogo interno para orientar el pensamiento a la proactividad más que a la respuesta reactiva. Cuando hablamos de diálogo interno, nos referimos a esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Y cuando hablo de proactividad, hablamos de esta disposición a actuar, pero con una respuesta ya elaborada, no solo a responder, que sería la respuesta reactiva ante un estímulo. Volviendo al ejemplo de Viktor Frankl, que vi delante, estoy segura de que era un hombre tremendamente proactivo, porque pensaba en que podía elegir cómo sentirse frente a las circunstancias. Entonces, imagínense instalando, ¿no es cierto?, la habilidad de la conciencia, del manejo del diálogo interno para desarrollar una respuesta proactiva frente al cambio. Por otra parte, es importante ver que el coaching y la PNL pueden propiciar el desarrollo de la capacidad para manejar el estado interno ante lo imprevisto. Y generalmente nosotros, a partir de este diálogo interno, de esta conversación que tenemos con nosotros mismos, generamos un estado interno, un sentirnos de cierta forma. Si somos capaces de manejar tanto el diálogo interno como el estado interno, vamos a ser capaces también de responder frente a cualquier situación que signifique cambio en nuestras vidas y elaborar, obviamente, las mejores respuestas. Otra manera, ¿no es cierto?, otra habilidad, diría, que el coaching propicia es la de el uso del lenguaje positivo. Es decir, usar palabras que tiendan a mostrar más oportunidades que dificultades. No se trata de transformar lo feo en bello, se trata de usar un lenguaje que abra posibilidades, que amplíe el mapa, que permita que generemos varias alternativas ante una solución. Y finalmente, se puede también, mediante el coaching y la PNL, aplicar todas las herramientas de comunicación consciente que estas disciplinas proponen, que nos permiten manejar mucho mejor las relaciones y la comunicación con otras personas que, como explicábamos, se ven afectadas en los procesos de cambio en las organizaciones. Bueno, con esta breve exposición yo he querido plantear mi idea de que el cambio es algo que siempre está y que frente a lo cual podemos generar en las personas la competencia para responder al cambio de mejor manera, aun cuando el cambio no venga. Es como les explicaba, como cuando compramos el seguro o como cuando los bomberos se entrenan. Espero haber sido clara en mi exposición y les agradezco muchísimo su atención. Los invito a reflexionar y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, Olvin, tú me lo dices. Excelente. Muchas gracias, María Teresa, por esta interesante exposición que nos deja mucha reflexión también sobre el cambio. Bien, las personas que deseen hacer preguntas pueden hacerla a través de la pestaña de preguntas y con gusto le vamos a leer. Ya están escribiendo. Están llegando.
Domingo Vera nos escribe, buenas, ¿se puede vivir, no, se puede entrar y vivir el cambio sin tener en cuenta lo que se pierde con el cambio, sin trabajar en esas situaciones de tener que dejar cosas, circunstancias o privilegios? Es una excelente pregunta. El cambio siempre supone pérdida y también ganancia. Ahora, siempre vamos a perder algo probablemente, hay que ver qué estamos dispuestos a perder, ¿cierto? Pero por otra parte, el cambio es, desde la PNL y el coaching, es una oportunidad. Se me viene a la mente que, fíjate que este ideograma que ocupan los chinos para la palabra crisis significa oportunidad de cambio. Es decir, y en el sentido de que hay un nuevo comenzar, algo diferente, nuevas oportunidades para aprender y de crecimiento. El cambio sin pérdida creo que no existe. Siempre vamos a perder algo porque se deja algo para entrar en un nuevo territorio. Por lo tanto, pero también depende del enfoque. Nosotros desde la PNL y el coaching buscamos en todo una posibilidad de desarrollo, una oportunidad de crecimiento. Esa sería mi respuesta. Bien. Luz Karime Romero, ¿cómo logro obtener estas destrezas a través de la PNL? Bien, buenísima pregunta. Bueno, una posibilidad es que te certifiques con nosotros, que estés en nuestras clases. Otra posibilidad es que acudas a un terapeuta en programación neurolingüística y tú le plantees cuáles son tus inquietudes frente al enfrentar los cambios. Ahora, si hablas de una organización, tendría que ser una intervención a nivel organizacional, obviamente. Esas son las maneras que puedo sugerir. También puede ser a través de un libro, pero pienso que nunca es lo mismo eso. Bien. Edmundo ¿Mm? Galván nos pregunta, ¿cuál ha sido la mejor metodología o dinámica que has usado para ayudar a enfrentar el cambio? Fíjate que, buena pregunta, muchas gracias. Fíjate que en general, hay una técnica bastante común en PNL, que es parte de una técnica en realidad, que son las posiciones perceptuales. Las posiciones perceptuales que se ocupan en muchísimas, es una parte de una técnica, en muchísimas, y que lleva a ocupar la posición de los demás, en general ayuda bastante, sobre todo cuando cambias a las personas de escenario con esa técnica. También el cambio de creencias, que es bien potente para enfrentar situaciones de cambio, y las presuposiciones que mencioné. Que a todo esto me parece re importante decir que todo esto son procesos donde hay una integración, es decir, no es solamente exponerte al conocimiento de un terapeuta, sino que es, eh, como diría alguien, pasarlo por el cuerpo, internalizarlo, digerirlo. Esa sería mi respuesta. Excelente. Radmir Amilcar nos pregunta, te agradecería me dieras luces sobre técnicas o modos que se pueden hacer en coaching en el aspecto de que alguien no quiera cambiar. Eso también es una buena pregunta. La verdad es que si alguien no quiere cambiar, no podemos hacer nada. Todos los procesos de coaching y PNL son o debieran ser deseados por el cliente o por el coachee o paciente, como llamamos. Es una buena pregunta porque sí, en la organización, por ejemplo, a veces se contratan servicios de coaching con PNL para personas que no desean el cambio. Entonces, desde ahí, la tarea del coachee o del terapeuta en PNL es averiguar cuál es la intención positiva con esto de no querer cambiar. ¿Para qué le sirve a la persona no desear el cambio? Y desde ahí tú puedes empezar a trabajar la verdadera necesidad que tiene esta persona de cambiar, si es que la tiene. Pero la verdad es que no podemos cambiar a quien no desea cambiar. Sí podemos averiguar por qué no puede cambiar, pero no podríamos obligarlo a cambiar. Excelente. Y excelente. ¿Sabes qué?
Olvi, me gustaría agregar algo aquí. Dígame. Yo diría que este tema de esta pregunta tan buena, siempre la asocio con las relaciones. Cuando los padres quieren cambiar a los hijos, los esposos a las esposas y viceversa, es como el cambio parte por uno mismo. Y a veces ese cambio propio genera un cambio en el otro. ¿Me explico? Pero no podemos obligar a nadie. Eso quería agregar. Súper, qué bien, qué bien. Luz Karime Romero nos dice, muchas gracias, son caminos a indagar, agradezco mucho la indicación. Mira qué bien, gracias a ella por participar. Yesenia Ruiz nos dice, buenas tardes, gracias, excelente, aclarará todas mis dudas en las láminas. Ah, qué bueno. Edmund Gracias. te dice muchas gracias también. Mm, Ratmira Milcar dice, excelente, muchas gracias. bien, muchas gracias a todos por su participación. Horacio Albornoz, un beso, María Teresa. Saludos. Gracias, Horacio. Saludos. Reina Ivonne Delfín dice, el trabajo de la integración de partes también podría ser, considerando que a veces la gente tiene esa dicotomía. Por supuesto que sí. En realidad hay muchas cosas que se pueden hacer, muchísimas. ¿Ah? O sea, cuando ponemos en escena, ¿no es cierto?, en acción las técnicas de PNL, hay muchas cosas que pueden surgir para generar esta competencia. No quise, digamos, ahondar en las técnicas porque más bien me centré en lo que es el cambio y las competencias y cómo la PNL y el coaching pueden generarlas. Pero sí, indudablemente hay mucho que se puede hacer. Súper. Gracias por eso. Paula Ibáñez, muy claro, gracias. Linet, Gracias a Paula. Linet Patricia dice, muchas gracias, muy apropiada la exposición. Sandra Cano, muchas gracias. Linet dice, y nos invita a seguir buscando la integración y el cambio por lo mucho que hay que hacer. Sí, muchísimo, así que sigan nomás. Domingo Vera nos pregunta, tal vez antes de entrar en el cambio, se habría que trabajar el contexto para que sea adecuado el cambio y así pueda aceptarlo más fácil. Mm, claro, estoy asumiendo desde lo que estoy planteando que las organizaciones funcionan en contextos conocidos, ¿cierto? Sin embargo, las organizaciones son afectadas por cambios. Y a veces más allá de, o sea, aún en estos contextos súper conocidos, el cambio genera este shock inicial del que yo hablaba. Entonces, en el fondo es como elaborar la mejor respuesta a este cambio que viene. Eso es lo que busco plantear con mi exposición. Porque, mira, a veces, por ponerte un ejemplo, te dicen que te van a hacer una cirugía. Puedes morirte de miedo o puede que tú hayas estado muchas veces en un hospital. Algo que permite adaptarte mejor. Pero si te informas, aunque no lo conozcas tan bien, o aunque lo conozcas mucho, puedes igual estar preocupado. Entonces, tiene que ver más bien con la respuesta que tú elaboras frente a lo que viene. Excelente. Fabiola Uh -huh. Figueredo nos dice, gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a Fabiola. Begoña, Muchas gracias. Begoña Otero, vamos a leer esta última pregunta. ¿Qué técnica utilizas para Ajá. manejar el cambio emocional interno? Para manejar el cambio emocional interno. Bueno, básicamente, bueno, la revisión del diálogo interno no es algo, digamos así, instantáneo, debo decirlo. Creo que aquí la parte de psicoeducación en cuanto a proveer algunos conocimientos de inteligencia emocional. Ahora, cuando hay un estado emocional del momento, siempre funciona la ruptura de estado. Ya, es decir, cambiar el tema, llevar a la persona a otra cosa, distraerla de alguna manera, dicho de una manera bastante coloquial, para que salga del estado en que se encuentra. Una persona en llanto o muy afectada emocionalmente puede salir de ese estado con esta técnica de la ruptura de estado, pero también se puede trabajar la gestión de las emociones. O sea, todo es posible con PNL. Excelente. Creo que también la PNL es una gran herramienta que está en función a muchas otras, ¿no? Y que puede, Sí, sí. sí, Tanto coaching como PNL yo creo que pueden aportar en muchas disciplinas. así es.
sí, pésima. Ujú. Bueno, María Así que, Teresa, me preguntan que si tienes algún libro que puedes recomendar, Andreina, desde Guatemala. uy, tengo muchos para recomendar. De PNL, ay, tengo tantos en la mente que no recuerdo ninguno, pero fíjate que se me ocurre El aprendiz de mago en este momento, de Alex Mola, si no me equivoco. Es un excelente libro de PNL. El corazón de la mente, de Connie y Steve Andreas, vienen a mi mente. De sapos a príncipes. Creo que son buenos libros para principiantes, porque estoy pensando, existe la estructura de la magia, pues son libros tremendamente técnicos. Y hay mucha literatura de PNL actualmente. Yo les recomiendo también, si alguien va a Buenos Aires, allá hay un océano de libros excelentes para adquirir. Y también bastante en internet. Hay mucha literatura, hay sitios, hay videos, hay muchas cosas. Así que a profundizar. Excelente. Hay una última pregunta aquí que me la Ujú. ponen en mayúscula como que para que no la deje pasar. Si una A persona ver, no puede, si una persona no puede dormir, ¿cómo puede manejar esto desde la PNL? Es Luz Karime, que por favor la ayudes. qué buena pregunta. Bueno, tendríamos que vernos para empezar. Pero puedo decir que si hay algo que nos mente consciente, es cuando le damos alimento a nuestro consciente con pensamientos, con ideas. A veces nos enrollamos, como decimos, en algo y nos quedamos ahí dando vueltas. Entonces, la PNL puede trabajar eh, dejando esa mente consciente de lado, ¿no es cierto?, para sencillamente entregarnos al flujo del sueño. Creo que ahí también la hipnosis podría ser harto. Sí, Pero básicamente es dejar, yo le diría a nuestra amiga que antes de dormir desconecte pantallas, desconecte televisores, no le dé tema a su mente, se conecte con su respiración, con su cuerpo y se entregue a los brazos de Morfeo. Esa sería mi recomendación, porque si no está haciendo mantener despierta su mente consciente y le va a costar conciliar el sueño. sí, sí. A mí, bueno, lo comparto mucho y por eso también la leí, porque hay que, aprovechando estas instancias de aprendizaje, me ha pasado Sí. mucho, pero fíjate que descubrí ahorita con el diplomado de hipnosis y hay un Ujú. muy, muy bueno, Luz Karime, que te puede ayudar, que está en Amazon, es Autohipnosis Entrene su mente, de Paul Advanter. Te da una técnica genial que te va a ayudar a conciliar ese sueño rápido, rápido. Bien, ya con eso, bueno, Noelia nos dice que muchas gracias, excelente, que el método Silva también, ya todos vamos a... Ricardo Martínez, un gran saludo a mi profesora María Teresa. ¿Estás ahí, María Teresa? Hoy. Creo que la dejé de escuchar, pero bueno, era justo ya finalizando nuestra conferencia. María Teresa, si nos escucha, te agradezco muchísimo el espacio de aprendizaje de la tarde de hoy y a todos los demás, no se pierdan esta noche a las 7 de la noche Chile la conferencia con Ricardo Escobar, un entrenador internacional de HCN World, quien nos va a hablar qué cuento con los cuentos, el uso de los cuentos como herramienta de coaching. Así que nos vemos a las 19 horas. Recuerden que la Academia Impact está ofreciendo descuentos para participar en nuestro Congreso Internacional de Coaching y Mentoring este 19 de octubre aquí en la ciudad de Santiago. Solamente tienen que escribir a info@hcnworld.com para solicitar tu descuento. Bueno, muchachos y muchachas y chicos y chicas, nos vemos en tan solo 2 horas y 15 minutos, donde vamos a estar acompañados, como bien les dije, de Ricardo Escobar. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao.